Hola a todas y a todos. Tengo espero que se escuche bien, se vea bien. Y hoy tenemos un invitado que es Patricio Navia, que es cientista político y espero que se conecte ya. Pero no lo veo. Y como soy un incapaz digital a veces, me tupo, no sé si es una palabra de un verbo, tupirse, me tupo, te tupes, te tupa, yo me tupo. Vamos a hablar con Patricio Navia, que está ahí y va a aparecer y lo voy a aceptar y vamos a comenzar esta conversación. Patricio Navia es profesor, como ustedes saben, seguramente, o si no lo saben, porque sé que hay extranjeros, es profesor de la NYU, déjame escribirle aquí a Pato, y listo. El que es tan puntual, estoy, ya. Y aquí va a aparecer mi amigo Pato, a quien yo espero y aspiro que se conecte pronto, para que no algo hice mal. Hola Pato, tengo que aceptarte yo entonces. Algo estoy haciendo mal, querido Pato, y te voy a aparecer, déjame buscarte, Pato, te voy a encontrar. Ya te voy a encontrar, estoy aquí con dificultades, ya te voy a encontrar y te acepto y empezamos. Acá te tengo. Aquí encontré a Pato. Ahí, ahí, ahí está Pato. Y va a aparecer y vamos a empezar ahora. Ahí, Hola, lo logramos, triunfamos. ¿Se escucha ¿qué bien? tal? Yo te escucho perfecto. Perfecto. Ya, puse bien instalado. Oye, bienvenido a todas y a todos. Voy a presentar a Patricio Navia porque sé que hay extranjeros que se conectan de América Latina sobre todo. Patricio Navia es profesor, es cientista político, es profesor en dos universidades. Una es en Estados Unidos, en la NYU, la Universidad de Nueva York, y en la Universidad Diego Portales de Chile. Nació en Perú, su primer año lo pasó en Temuco, y después vivió en Michigan, después en Chicago, después en Nueva York. Está casado con una chilena sensacional, una profesional, y tiene un hijo, y ahora está igual que yo confinado. Y acordamos los dos que nos conocemos de una amistad que yo calificaría pretenciosamente de intelectual, de colaboración y de afecto, para ser transparentes, pero pensamos cada día más distinto y no nos hemos visto con Patri, yo le digo Pato, no nos hemos visto en 3 meses. Y cada día, eso que llevamos desde el 2002, nos conocimos los dos en Telefónica, en un seminario, y la vida ha hecho que cada día compartimos cosas, pero también estamos cada día más, yo estoy más izquierdizado y Pato a mi juicio está cada día más derechizado. Pero vamos a discutir y como lo hicimos para hacerlo con ágil, voy a estar leyendo sus comentarios y a su vez vamos a ir no una entrevista, sino con un diálogo. Yo he dicho, Pato, pretenciosamente que están las verdades matemáticas, están las verdades socráticas, y la idea del diálogo, a mí me parece que una búsqueda de verdad es la conversación. Entonces, nos propusimos, yo hice la mitad de mis tareas porque estaba recién en conferencia, de comparar países para polemizar. Y estoy seguro que Pato probablemente, creo, con prejuicio, más generoso con los gobiernos que yo más critico. Y vamos a estar ahí. Entonces, si te parece, Pato, te dejo saludar y después yo hago una pequeña introducción para partir este debate de 30 a 40 minutos, si tu tiempo lo permite. Muchas gracias. Hola, un placer y un placer estar aquí conversando contigo, Marco. Somos amigos hace ya casi 20 años. Yo creo que estamos en la misma vereda, empujando tal vez en la misma dirección desde lugares distintos de la vereda, pero en la misma vereda. Y por sobre todo, yo siempre he valorado mucho tu inteligencia. Creo que eres una persona que piensa fuera de la caja. Siempre he admirado mucho tu valentía porque dices las cosas que piensas y piensas bien las cosas que dices, y eso normalmente en la política no es muy común. Conversar con los políticos siempre es algo difícil y muchas veces aburrido, porque uno más o menos sabe lo que van a decir los políticos sobre todos los temas y casi uno puede adivinar las respuestas de todos los políticos. En tu caso, siempre tú dices lo que piensas y como estás pensando, como además eres un filósofo que lees mucho, no te atreves a poner en cuestionamiento cosas. Y por eso me gusta mucho conversar contigo, porque si bien tienes una posición política clara, te mueven las convicciones y la evidencia. Entonces, cuando te muestran evidencia distinta, siempre cambias
de posición, o mejoras tu posición o actualizas tu posición dada la nueva evidencia, y eso me parece súper valorable en ti como político. En general siento que tú a veces estás un poquitito más a la izquierda que yo, en el sentido de que crees que el Estado puede solucionar más problemas de los que yo creo que puede solucionar, pero eso me parece perfectamente comprensible, por eso te dedicas al Estado, ¿no? Cuando hablo con médicos, están más preocupados de lo que pueden hacer los médicos, y los ingenieros creen que todo se soluciona desde la ingeniería, y es comprensible que los políticos creen que todo se soluciona desde la política. Pero lo que hemos visto, y yo estudio ciencia política, es que en momentos particulares los países que tienen buena política son los países que salen mejor parados de las crisis. Entonces, en ese sentido, si no tenemos buenos políticos y no tenemos buena política, los países no van a poder avanzar, y creo que en eso Chile necesita gente como tú, y América Latina necesita buenos políticos como tú que estén dispuestos a ir más allá de la caja, ¿no? Nosotros hemos conversado en Santiago, pero también hemos conversado en Buenos Aires, en París y en Nueva York, y creo que eres uno de los pocos políticos e incluso intelectuales en Chile que se siente tan cómodo pensando con la política en Estados Unidos, o pensando la política también desde la lógica francesa, y me parece que esa flexibilidad y pragmatismo que tienes es particularmente admirable. Te agradezco tus palabras, Pato. Y voy a empezar entonces saludando. Hay mucha gente. Ahí veo alcaldes, veo a argentinos, por supuesto, veo a bolivianos, a gente que conozco, mucha gente. Así que voy a partir exponiendo un punto de vista muy breve, y agrego además a estas palabras tuyas que son mutuas, que además los dos fuimos formados de dos maneras, en exilios distintos, pero finalmente Patricio es formado en Estados Unidos y tiene una mente que yo admiro mucho de los norteamericanos, que es una capacidad de síntesis fascinante, que Pato exhibe con mucho talento, y yo soy más bien formado en el mundo de las preguntas, medio versallesco, que es perderse en unos pasillos preciosos, pero menos práctico, que es el pensamiento más bien, digámoslo, francés. Pero es medio pretencioso todo esto, y pedimos perdón porque es mucho el afecto, y aunque no lo crean, no nos vemos tanto con Pato. Entonces, parto por exponer un punto de vista para criticar a mi país con lealtad, pero también con dureza. Yo sostengo, querido Pato, que hay tres atributos del virus y que hay tres respuestas. Uno, que el virus es su amplitud de contagio, es lo que lo hace característico, su velocidad y su letalidad. Y al frente, para responderlo, creo que el mejor antídoto a este virus extremadamente político es que el virus huele, detecta dónde están las debilidades, y hay tres debilidades que son asesinas, literalmente en este caso, puesto que ya dijimos que era letal este virus. Uno es presidentes, líderes, primeros ministros creíbles, que hagan empatía en torno a sus medidas de confinamiento. Dos, que tengan instituciones armonizadas con la decisión del líder o de la líder. Ahí hago un ejemplo entre el federalismo brasilero, el federalismo argentino, el federalismo norteamericano. Son federalismos de los gobernadores han ido peleando con el presidente. Yo sostengo que ahí el virus se entromete, a diferencia de Argentina, en que los gobernadores dependen del presidente, presupuestariamente. Y tercero, para terminar, la estructura social. Yo lo escuchaba, esto lo cito, un antropólogo decía, mire, hay países en que los adultos mayores son más abandonados, más cuidados. Hay países en que es normal abrazarse. Hay países, como a diferencia de Japón, en que hace mucho tiempo que tienen una manera de abrazarse muy fría, que consiste en no darse, por de pronto el beso argentino no existe, el beso francés no existe, apenas se dan la mano. Entonces, 3 contra 3, y yo aquí termino para provocar la conversación. Yo tengo que en Chile no se cumplen las tres cosas, me explico. Y por eso creo que el virus está haciendo estragos, con un paréntesis metodológico, por ser lo exigente como profesor que eres y lo brillante. Esto es una historia que se está escribiendo. Todo lo que uno diga ahora no puede ser muy taxativo, porque podría mañana irse al carajo un segundo rebote, por ejemplo, en Francia, y se acabaría toda la adulación de un camino que se recorre. Chile, a mi juicio, falla con un presidente no creíble, con instituciones que son de cartón piedra, que finalmente la protesta social demostró que no era suficiente. Y tres, que la estructura social, vale decir, el tejido social y la cosa más latina, son muy difíciles, y la pobreza, que significa hacinamiento, para ser breve. Mi impresión es que Chile falló en esas tres respuestas. Pato. Sí, ahora el punto creo importante es el punto de comparación, ¿no? Si comparamos a Chile con otros países de América Latina, por ejemplo, Chile está probablemente mejor parado que varios de los otros, o que casi todos los otros países, con un par de excepciones, ¿no?
porque si Chile tiene instituciones débiles, otros países tienen instituciones que son todavía más débiles. Y de hecho, entre los países de América Latina, probablemente Chile tiene las instituciones más fuertes, junto con Argentina, con Brasil, y ahí toco el punto del liderazgo presidencial, que estoy completamente de acuerdo contigo. No basta con tener buenas instituciones o instituciones más sólidas que otras, necesitas un buen liderazgo presidencial para usar bien esas instituciones. El caso de Brasil, por ejemplo, es ejemplificador. Un pésimo liderazgo presidencial ha echado por tierra la efectividad que podrían haber tenido algunas de las instituciones y ahora el coronavirus se centra en Brasil. En eso Argentina ha sido una mejor mezcla, ¿no? Porque si bien tienen problemas económicos grandes, también tienen instituciones un poco más sólidas y con un buen liderazgo presidencial, que va a tener costos porque Alberto Fernández ha parado el país de una forma, a mi juicio, excesiva, pero que probablemente va a significar que después puedan salir mejor parados como país. Eh, eh, ha dado una respuesta argentina que es probablemente a estas alturas está pareciendo mejor a la respuesta que ha dado Chile. Así que yo estoy de acuerdo con que el Estado tiene que funcionar y creo que el Estado tiene que funcionar de forma distinta y ahí voy al punto de la estructura social de forma distinta a cómo ha estado funcionando porque creo que el gran problema que tenemos como país y en general en América Latina es que los niveles de desigualdad tan altos que tenemos hacen que la realidad sea muy distinta para mucha gente. O sea, para ti, para mí, para muchos de los que ahora nos están viendo, la cuarentena puede no ser un problema. Yo trabajo desde casa, me vine de Nueva York a Chile en marzo, seguí dando mis clases online en Nueva York y en Chile, y pues la cuarentena no ha afectado mi desempeño profesional, pero para mucha gente la cuarentena sí constituye un problema. Entonces el mismo país tiene realidades muy distintas. Parte de Chile es Suiza y otra parte de Chile es, sin ofender a nadie, el Sahara o África subsahariana, ¿no? O América Central. Ahora, es cierto que otros países han visto la desigualdad aumentar en el tiempo. Yo vivo en Estados Unidos y en Estados Unidos hay más desigualdad hoy de la que había hace 10, 20, 30 años. En Chile la desigualdad ha disminuido marginalmente, de forma insuficiente, y de hecho Chile es probablemente, dado su nivel de desarrollo, el país más desigual en su nivel de desarrollo. Entonces, la realidad de Chile son en realidad realidades de Chile. Y ahí es donde las cosas fallan, ¿no? Por un lado decimos, bueno, el Estado tiene que ayudar y tiene que entregarle subsidios directos económicos a la gente, pero para una buena parte del país esos subsidios son imposibles porque pues, no están bancarizados, entonces no les va a llegar la plata así directamente. Así que yo comparto contigo parte de estas lecturas. De hecho, lo que hemos visto en otros países es donde el Estado es fuerte y eficiente, tenemos buenas respuestas. En otros lugares donde el Estado es fuerte pero ineficiente, las respuestas terminan siendo menos buenas. O sea, para no entrar a usar los casos más típicos, piensa en el caso de Nicaragua, donde el Estado ha crecido mucho, pero la respuesta ha sido bastante ineficiente. Entonces, sí estoy de acuerdo en que tiene que haber liderazgo, pero puede haber mal liderazgo o puede haber buen liderazgo, y hemos visto todo en el caso de la pandemia. Las críticas que tú has hecho al presidente Piñera me parecen que son críticas correctas, son críticas, de hecho, que yo también tengo al gobierno del presidente Piñera. Se dieron por ganadores antes de que terminara el partido y eso siempre es una mala estrategia. Pato, pues yo te quiero proponer además que viajemos por América Latina, en la cual eres experto, además desde el estudio, y yo también trato de serlo, pero desde lo empírico, porque conozco a los liderazgos y conozco a muchos de ellos, los que están gobernando y los que están en la oposición. Entonces, la mezcla puede ser interesante, yo sé que tú conoces también a Sí. muchos. Antes quiero agotar el limón chileno. Yo siento que hay como errores adicionales que son muy de fondo. Uno que tú llamas muy bien la confianza de Piñera, la arrogancia, como dices tú, antes de terminar el partido festejar cuando el partido no está terminado. Al lado de eso creo que hay dos temas que son ideológicos, que me impresionan mucho. Uno, en la comunicación hay algo ideológico. Esta idea de una suerte de paternalismo, porque el presidente habla, es que es normal que lo oigan y lo entiendan y lo asimilen. Hay una visión muy institucional que creo que no existe en América Latina. Y por eso es que tenemos caudillos. Y se requiere el liderazgo, y aquí voy a ser muy extremo, liderazgo con mucha personalidad comunicacional. No se puede actuar como Merkel. Piñera tiene una fantasía
de que él habla con un podium y está listo. Hay que ser profesor en Chile, porque tenemos problemas de déficit atencional, de calidad de la educación, gente mal pagada, una salud primaria desbordada con gente con frío, cosa que no es exactamente igual que un presidente europeo que habla desde un podium, que hay una comprensión del país jodido. Y lo segundo, en lo económico, y ahí me interesa mucho el contrapunto, yo sostengo que además es equivocado el cuándo y el cómo de los bonos, porque Chile tiene ahorro fiscal, tiene capacidad de deuda y que incluso en términos en este choque de la oferta y la demanda al mismo tiempo de economía real, sostener un poco la demanda e incluso inteligente desde el punto de vista de la economía, que quien quiera cuidar la economía hoy día no lo logra. O sea, la apuesta de Piñera, más camuflada que la de Trump y Bolsonaro, menos desnuda, menos obscena, de despreciar la ciencia, al final llega donde mismo, llega en una no convicción de que la salud es lo primero. Y dice, mire, vamos a cuidar la economía. Y ahí está la apertura del molde de Lavín, ahí está lo que tú llamas el exceso de confianza. A mi juicio eso es ideológico, es la idea de eso. Y termino con una insidia, y te la pregunto. Como este es un hombre hiper rico, y buena parte de sus empresas cotizan en bolsa, tenemos garantías, no la tenemos por supuesto, pero me he puesto escatológico. He pensado que este tipo está pensando de verdad en el valor de sus empresas, que porque no le veo razonamiento lógico a no subsidiar ahora la demanda en Chile. Ya, dos puntos. Sobre el primer punto yo estoy de acuerdo contigo. Creo que esto es casi como el equivalente de una película de Hollywood versus una película chilena, ¿no? Cuando uno va a ver una película de Hollywood, más o menos espera ciertas cosas y las recibe, que serían como los países más desarrollados. Las películas chilenas tienen que ser especialmente buenas para que la gente las vaya a ver. O sea, una película hollywoodense mediocre, igual va un montón de gente, una película chilena mediocre, va poca gente a verla. Y creo que el desafío de los presidentes de los países latinoamericanos es como el desafío de los cineastas chilenos. Tienes que hacer una película súper ultra buena, mucha mejor que las de Hollywood para que la gente te crea y para que la gente crea que es una película buena. Y ahí yo creo que el desafío de los presidentes es eso. Cree que son directores de Hollywood y hacen películas mediocres, comunican mediocremente y la gente no les cree. Tienen que ser mucho mejores comunicando precisamente porque en nuestros países hay menos credibilidad y menos confianza en las instituciones. Entonces, tienen que hacer películas mucho mejores que las que haría alguien de Hollywood y creo que ahí se confunde Piñera, ¿no? Piñera cree que es el director de una película de Hollywood cuando en realidad es el director de una película chilena y por lo tanto tiene que esforzarse mucho más. Y ahora, el segundo punto, yo creo que la diferencia de Bolsonaro con Piñera es que Bolsonaro ignora la ciencia. Y Piñera, en cambio, le pone demasiada atención a la ciencia. O sea, Piñera cree que los modelos explican la realidad, cuando en realidad los modelos son modelos que simplifican la realidad para poder entenderla. Entonces Piñera dice, esto es lo que nos dice el modelo, esto es lo que vamos a hacer. Cuando la realidad es mucho más compleja y lo que le falta a Piñera, a mi juicio, es política. O sea, Piñera no entiende que tiene que ser el líder de un país. Y en vez de hablar de una causa común, Piñera siempre cae en el juego de hablar de guerras. Entonces, Piñera no es el líder de un país que está tratando de cruzar el desierto o de llegar a buen puerto. Piñera es el líder que quiere hablar siempre de una guerra y anda buscando enemigos todo el tiempo. Y como tú probablemente viste en las redes sociales ha aparecido mucho esto de que Piñera hablaba de un enemigo poderoso en el conflicto mapuche, y después un enemigo poderoso en el estallido social y otro enemigo poderoso ahora en la guerra y el enemigo poderoso de la crisis económica. Entonces, pero creo que lo que hace Piñera es simplificar la ciencia. Piñera no logra entender que los modelos sirven para darnos una idea y que después tenemos que usar mucha política. Y Piñera no usa política. De hecho, el cambio de gabinete que hizo ayer refleja su poca habilidad política. Terminó haciendo un cambio de gabinete muy desordenado para satisfacer a RN y en vez de calmar las cosas, generó una nueva polémica de por qué RN impuso su voluntad. Entonces, RN terminó enojado, la UDI terminó enojada, Evópoli terminó enojado y probablemente el propio Piñera terminó enojado porque las cosas no salieron como se esperaba. Entonces, yo creo que el problema de Piñera no es que no le pone atención a la ciencia. Yo creo que el problema de Piñera es que le pone tanta atención a la ciencia que se olvida que hay personas. Eso me lo explicó muy bien alguna vez, por cierto, Michelle Bachelet, que Bachelet decía, mira, los médicos no solo tenemos que dar recetas, no solo tenemos que decir a la gente que se tiene que tomar una píldora,
tenemos que hablar con la gente y la gente se tiene que convencer de la necesidad de tomar esa píldora y además tenemos que trabajar con la gente para que la gente nos ayude a identificar cuándo es el mejor momento para tomarse esa píldora, cuáles son los patrones de vida de la gente, de tal forma que le demos la mejor solución a cada persona. Y eso es lo que hacen mejor los médicos. Piñera dice, bueno, lo que vamos a hacer es darle una solución general a todos. O sea, voy a vender un producto como si fuera un supermercado y la gente se va a acostumbrar a esto, cuando en realidad la política se parece mucho más al cine, o la política también se parece mucho más a la relación que tenemos con los médicos o la que tenemos con las iglesias, que a la relación que tenemos con un banco. Y Piñera sigue insistiendo en que la política es más bien la relación que tenemos con un banco. Aprovecho de saludar a Isa Julia de Los Espejos, Sausal, que me dice que sea candidato presidencial, Tilce Burroni habla de Argentina por la patria grande, C. Sánchez Nieto dice, me dice de izquierda porque vivir en Chile no se puede ser de derecha, y Mapa nos reta a los dos, dicen, ¿son o son de la misma vereda? Yo quiero transparentar algo, yo tengo pocos amigos. Aristóteles decía que quien tenía más de 5 amigos era sospechoso, quien tenía menos de 5 amigos era un avaro, porque la amistad era un bien escaso y esquivo, y Pato es uno de mis 5 amigos. Quiero ser transparente en esto. Y me gusta que tengamos diferencias porque la amistad es más tensa y hay electricidad en nuestros pensamientos. Pato, yo sobre una breve, me gustaría entender qué opinas tú del plan económico, Piñera, los bonos, los montos, breve para saltar a Estados Unidos, pasar a Francia, Brasil, Argentina, y que podamos hablar no en clave solamente técnica y politóloga, pero también en clave emocional, política, que te producen los liderazgos y que me producen a mí. ¿Qué te parece el plan? Yo soy muy crítico del plan económico de Piñera. Lo encuentro mal hecho, pobre y lento. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Creo que está la cuestión simbólica y creo que está la cuestión más concreta. Y de nuevo, pienso, como esto es una pandemia, pienso en lo que pasa cuando un amigo o un familiar llega al hospital y está en la sala de cuidados intensivos, que es donde está Chile hoy. Cuando uno llega al hospital, probablemente se acerca a uno de los hermanos o a alguno de las hermanas o de las hijas del paciente y le dice, mira, yo sé que aquí va a haber problemas económicos, aquí está mi tarjeta de crédito, ya la dejé en el hospital, así que tú despreocúpate de eso. Y no es que uno en realidad piense que se va a gastar toda la plata, pero envía una señal diciéndole, mira, la plata no es el tema. Nosotros vamos a preocuparnos de que ustedes estén bien para que su familiar esté bien. Entonces, la señal que uno envía es una señal fuerte y poderosa. Dice, mira, aquí está mi billetera, aquí están las llaves de mi auto, aquí están las llaves de mi casa, ustedes hagan lo que necesiten. Y probablemente lo que empieza a pasar ahí es que la gente ya se siente más segura, más tranquila, y por lo tanto toma decisiones que son un poco menos apresuradas, y al final uno termina gastando mucho menos de lo que se podía haber gastado. Pero si yo me acerco y le digo, mira, aquí tienes 50.000 pesos para solucionar tus problemas, aunque en el segundo caso me haya gastado plata y en el primer caso haya hecho solo una promesa, el primer caso es mucho más tranquilizador que la segunda estrategia. Yo creo que lo que hizo Piñera fue llegar y decir, aquí hay 50.000 pesos. Y la gente dice, con eso no me alcanza. La señal que tendría que haber dado es decir, no te vamos a dejar solo. Y mientras no te vamos a dejar solo, aquí están estos primeros 50.000 pesos y después te vamos a pasar más. Pero de nuevo, como Piñera tiene una reputación de que es mentiroso, de que hay letra chica, de que es avaro, la gente dice, a Piñera le tengo que sacar toda la plata al tiro porque si no, no me la va a dar, ¿no? O sea, se parece un poco a la relación que tienen algunos hijos con los papás que no les quieren dar la ayuda que tienen que darle todos los meses, entonces el hijo tiene que asegurarse de primero sacarle toda la plata porque si no el papá lo va a tratar de, con alguna letra chica, pasarle menos plata de la que le correspondía pasarle, y se le tenía que pasar 100 lucas, pero lo lleva a comer, le descuentan la plata de la comida de las 100 lucas, y esa es la percepción que tiene la gente con el presidente Piñera. Por eso, en el papel, cuando uno mira lo que hizo el gobierno, en realidad no está tan mal, pero ahí hay un problema comunicacional. El gobierno se apura en anunciar cosas más allá de lo que puede hacer o de lo que va a hacer, y disfraza, le pone color a muchas cosas que terminan siendo menos de lo que el gobierno anuncia. El caso de las cajas es evidente, anunciaron las cajas y resulta que van 3 semanas y todavía la mayoría de la gente no recibe las cajas, o sea, se apuró
en anunciar las cajas. Y después, para hacer las cosas peores, dijo, y las cajas se las vamos a dar al 70% de los chilenos, y después resulta que era el 70% del 40%, y a esta altura nadie sabe muy bien quiénes van a recibir en esas cajas. Entonces, la idea de las cajas a mí no me gusta, creo que era poco eficiente, pero el contexto de la idea de las cajas, la forma como lo vendió Piñera, termina siendo mala. De nuevo, si tú te esfuerzas y le dices, oye, a tu hijo que lo vas a llevar a Fantasilandia, que lo vas a llevar al parque de diversiones, tu hijo va a valorar ese esfuerzo, pero si tú le dices, te voy a llevar a Orlando, a Disney World, y nos vamos a pasar allá 2 semanas y vamos a estar en el mejor hotel, y resulta que al final no lo llevas a Disney World, aunque lo lleves a un buen parque de diversiones o a Río de Janeiro de vacaciones, tu hijo va a estar decepcionado porque siente que le mentiste, siente que lo trataste de engañar, o como se dice en inglés, you short-changed him, o sea que te quedaste con el cambio, ¿no? Y al final, Yo como la relación que tiene Piñera con la gente siempre termina siendo esa, de desconfianza. te aprovecho el saludo a Gonzalo Arias, que manda saludos. P. Marchán después pregunta la similitud entre los movimientos sociales de Estados Unidos y Chile, y escribe también Petomán, ¿por qué no ha funcionado el confinamiento en Argentina como afirmación? Yo tengo una réplica que quiero darte, porque tengo una discrepancia en la dureza, en el tono. Yo creo que eres demasiado generoso, yo soy más desconfiado todavía del gobierno. Creo que la razón por la cual el plan es a mi juicio, estrecho, es doble. Una es que yo creo que ellos quieren evitar una reforma tributaria. O sea, no quieren participar de un gasto muy alto ahora para evitarse un debate que viene, que es quién paga la cuenta. Y la segunda, y probablemente en eso tú tengas más información porque lees mucho más en ese ámbito, yo creo que además Piñera está preocupado de las agencias de calificadoras de riesgo por sobre la salud. Y es la razón por la cual no ha cumplido lo que el FMI le recomendó al mundo. El FMI le recomendó al mundo, la directora, gaste lo que haga falta en salud. La frase fue, no ahorren, gobierno, no ahorren, la plata está para eso. Tú no compartes, yo discrepo en eso, creo que soy más duro, Pato, creo que eres muy generoso, que no es solamente un problema de caminos equivocados, que yo creo que está protegiendo dos cosas. Protege dos cosas, la no reforma tributaria, no subir impuestos y, como te decía, las calificadoras de riesgo. ¿No te hace sentido? O sea, Piñera es un accionista, ¿no? Hizo todo su dinero comprando y vendiendo acciones, entonces siempre le gusta ganar en el margen. Y por lo tanto, yo tengo un par de experiencias personales con Piñera que siempre las cuento. A veces Piñera me ha dicho que le molesta que cuente esas historias, pero Piñera como que siempre se va preocupando de las cosas chicas, del precio. A mí me parece que en general eso no es malo para un ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda debiese ser el que siempre dice no hay plata, el ministro de Hacienda es el que tiene que cuidar la billetera fiscal, y es importante que el ministro de Hacienda diga eso. El presidente tiene que tener una visión que llega más allá, ¿no? Si Piñera dijo que él era como un padre para el país y que tenía que cuidar el país. A mí no me gusta esa metáfora, pero una cosa que sí hacen los padres es cuando los hijos necesitan cosas, tratan por todos los medios posibles de que los hijos tengan esas cosas que necesitan. No se andan preocupando de, oye, esto es demasiado caro, esto es demasiado costoso, voy a tener que alimentarte también mañana, así que hoy día no te voy a alimentar tanto. En general los padres no hacen eso, ¿no? Los padres tratan de incluso comer menos ellos para que coman, los buenos padres, digo, para que coman los hijos. Y yo creo que ahí lo que Piñera está haciendo, Piñera está pensando que él, y estoy de acuerdo contigo en eso, no está siendo líder de un país, no está siendo presidente de una república, está siendo como el CEO de una empresa y está diciendo, mira, mis números todavía cuadran, así que la acción de Chile debería seguir al alza, cuando en realidad para que Chile sea exitoso en el futuro debiésemos ocupar este momento, esta oportunidad del coronavirus para empezar a construir confianza. O sea, si el Estado estuviera ahí y el Estado demostrara que puede ayudar con fuerza, con energía, con entusiasmo, como le gusta decir a Piñera, con 3 palabras, a los chilenos, saldríamos de esto con mayores niveles de confianza, pero creo que el presidente Piñera está desaprovechando esa oportunidad. El coronavirus es un problema, pero también podría haber sido una oportunidad para generar más confianza en el Estado y para que la gente viera que el Estado puede ayudar, no es ilimitado, pero puede ayudar cuando se necesita esa ayuda. Hay muchos saludos desde La Serena, desde Paraguay. No vamos a alcanzar
por los tiempos, pero podríamos repetirlo sobre los países, una especie de vuelo eh, por América Latina. Pero sí me parece que tú eres extremadamente legítimo también el tema norteamericano. Una pregunta que me pareció buena y puntual, que nos saca un poco de la pandemia, un desvío, pero encuentro que es actual y además es contundente el tema, es que ¿qué similitudes hay entre lo que a mí no me gusta cómo se llama, pero el estallido social de octubre en Chile y las protestas en Estados Unidos? Yo creo que hay algunas similitudes y algunas diferencias, ¿no? Hay la similitud que a mí me parece más importante es que hay un descontento, la gente no está feliz con lo que está pasando. Las razones de ese descontento son distintas, sí. En Chile había un descontento porque la gente tenía aspiraciones, decía, mira, la torta es grande y a mí me está quedando un pedazo muy chico de la torta. En Estados Unidos el descontento, en cambio, es porque hay más desigualdad. Estados Unidos ahora tiene los niveles de desigualdad muy parecidos a Chile, cuando hace 40 años tenía niveles de desigualdad más parecidos a los de Suecia. O sea, Estados Unidos es mucho más desigual y en Estados Unidos la gente dice, no estamos tan bien como estaban nuestros padres y probablemente nunca vamos a estar tan bien como estuvimos nosotros hace 30 años. Entonces, la percepción es que Estados Unidos viene de caída, que no está en su mejor momento. En Chile la percepción era distinta. El país está súper bien, pero yo no estoy tan bien y por lo tanto yo quisiera también recibir los beneficios de recibir alguno de los huevos de la gallina de los huevos de oro. Al país le está yendo bien, pero a mí no me está yendo tan bien. Y creo que ahí hay una diferencia en el estallido. Pero otra diferencia importante es creo, la percepción de los... Se te fue internet, querido Pato. Va y vuelve, va y vuelve. Yo aprovecho de leer algunos saludos e interpelaciones, se le fue internet a Pato, que es a Sergio Villalobos y a Michel González, que reaccionaron con mi propuesta de mi interpelación y mi sospecha de que Sebastián Piñera tiene un plan económico, a mi juicio, equivocado, incluso en lo teórico, injusto en lo social, por el monto de los de lógica que hace, aquí voy a retomar a Pato, que hace, a mi juicio comete un error grave Piñera, y es que confunde un punto, y es que si él pretende cuidar la economía, una manera de no cuidarla es que el consumo caiga mucho. Y ya cayó, como ustedes supieron, 14,6 ayer. Y si él sostiene que el argumento para no aumentar los bonos es que tiene que guardar dinero porque no se sabe cuándo va a terminar esto, tampoco es lógico aprobar un ingreso ético familiar que es decreciente. Como ustedes saben, mes a mes va bajando en los próximos 3 meses. Eso prueba que hay un problema de lógica y de lectura de la realidad chilena, de no conocer, y no quiero abusar del retrato, el autorretrato que se hizo el ministro de Salud, al decir que él se sorprende del nivel de pobreza de Chile. Estoy buscando a nuestro amigo Pato Navia para volver a sumarlo, y aprovecho a responder las dos interpelaciones sobre los impuestos. Y me pregunta incluso, creo que Nietzsche me pone, si quiero yo transformar a Chile en la economía argentina. A ver, respondo a ver si me aparece Pato, no aparece todavía. Aquí está Pato, aquí lo recupero y mientras tanto explico. Y me pregunta, ¿qué impuestos subirían? Por de pronto uno, que pagaría buena parte de lo que estoy proponiendo en materia de bonos. Pato, se te fue internet. Sí, Estaba, ya volví, ya volví. sí, te recuperé. No, estoy respondiendo dos preguntas que aparecieron, una de Sergio Villalobos y otra de Michel González, respondiendo que hasta cuándo yo propongo subir impuestos a los locos, etcétera, incluso comparando con Argentina. Quiero responder brevemente. Yo ya dije que el plan es malo, incluso parece mejor que el plan de Piñera. En los bonos, porque si tú bajas el ingreso ético familiar que se aprobó, es un ingreso que es decreciente, de 65.000 pesos hacia abajo. Si el argumento lógico es que tú estás guardando dinero, porque que es atendible, porque no sabes cuánto va a durar la pandemia, no es lógico que lo hagas de 3 meses el ingreso ético familiar, y aún así podría entender el argumento legislativo, las cosas se demoran en hacerse, en aprobarse. Pero ¿por qué lo haces decreciente si la pandemia va al alza? No tiene lógica. Bajar los bonos si lo único que sabemos es que vamos al alza. Y lo segundo respecto a los impuestos, yo sí creo que la deuda, que la factura, que la cuenta que se requiere hoy día inyectar, a mi juicio, al 80% de los chilenos, como propone por lo demás la CEPAL lo propone para los 40% de los chilenos, eso, esa factura, a mi juicio, no deben pagarla los más pobres. ¿Y cómo lo haría? Me preguntan, ¿qué impuestos? Te digo dos. Uno, como tú sabes, vengo proponiendo hace muchos años un impuesto al sistema financiero, a los activos económicos no tangibles. Vale, es decir, el que tenga más de $1.000.000 en acciones que pague 1%. Según un instituto noruego.
que es el que usa buena parte del Parlamento como referencia, hay más de 90.000 millones de dólares, estoy hablando del 2013, 90.000 millones de dólares en acciones. Yo atiendo los datos, se han ido muchos capitales extranjeros de América Latina y por de pronto de Chile, pero lo cierto es que Chile tiene empresarios con activos financieros, una aplicación de 1%. El segundo, yo sí creo que el impuesto al trabajo, a la propiedad, es un impuesto complicado. Yo creo que todavía se puede hacer más. Pero mientras tanto sí creo, donde es fácil matemáticamente demostrar, es que hay un margen todavía en los impuestos a los recursos naturales. Litio, no es tanto, pero cobre es relevante. Puedes aplicar lo que se llama un royalty. Por esa vía, y además de reasignaciones presupuestarias, como yo he planteado, que suena un poco hippie, pero es mi convicción, reducir el gasto en armamento, que es más técnicamente más difícil, pero creo que corresponde, te permitiría recaudar lo suficiente para sostener 6 meses a buena parte de los chilenos con bonos que se multipliquen por 2 o por 3 respecto. Entonces, yo quería responder a dos preguntas que hicieron y que las leí en tu ausencia. Entonces, Pato, ¿te quieres cerrar el tema de Estados Unidos? Sí, bueno, dos puntos, un punto adicional, solo uno adicional, y creo que hay una diferencia sustancial también en lo que ha hecho Donald Trump versus lo que hizo Piñera. O sea, yo sé que mucha gente critica a Piñera por su respuesta a la protesta, pero ya quisiéramos en Estados Unidos un presidente como Piñera. Trump ha sido mucho más divisivo, ha sido mucho más polarizador como presidente, y eso creo que le ha hecho daño. En vez de apagar el fuego, creo que lo ha encendido. Y tal vez otro punto que es importante es que en Estados Unidos la policía es local. En Chile tenemos una policía nacional, entonces la credibilidad de Carabineros fue puesta en duda a nivel nacional y eso siempre genera problemas. En Estados Unidos tú has podido tener policías que se arrodillan con los manifestantes en Nueva York o en Miami, porque el problema fue de la policía de Minneapolis. Y si bien hay problemas de la policía en Nueva York y en Miami, el hecho de que la policía sea local le ha facilitado esta flexibilidad a la policía para decir, mira, hay problemas con la policía en algunos lugares, pero no en todos. Hay abuso policial en ciertos lugares o distintas formas de abuso policial en distintos lugares, pero no hay una policía nacional. Y en Chile la credibilidad de la policía fue puesta en entredicho a nivel nacional y eso naturalmente tampoco funciona bien porque necesitamos una policía que imponga el orden, pero necesitamos una policía que sea creíble para imponer el orden. Y si me permites una cosa súper rápida sobre los impuestos que tú dijiste, porque creo que ahí hay la derecha dice, bueno, la izquierda siempre lo primero que hace es tratar de subir los impuestos, y la derecha y la izquierda siempre dice, lo primero que hace la derecha es hablar de crecimiento. Cuando yo creo que hay un punto medio bastante saludable en los países más desarrollados, y ese punto medio es, pues vamos a tener más crecimiento, vamos a generar las condiciones para que haya más crecimiento y a todos les va a tocar pagar para ayudarle a los que no se suben a este bus, a los que no se han podido, a los que no han podido entrar a la fiesta. Y la tasa de impuestos que pagamos en Nueva York es bastante más alta que la que pagaría en Chile, dados mis mismos ingresos. Pero claro, en Estados Unidos también tengo acceso a más servicios estatales. Tengo una buena pensión estatal, contribuyo más que el 10% en Chile, tengo acceso a educación estatal, y entonces pago más impuestos, pero también tengo un mejor Estado. Y nuestro problema en América Latina es que unos dicen el Estado es malo, así que no quiero pagar impuestos, y otros dicen pagan muy pocos impuestos y por lo tanto el Estado es malo. Y en vez de ponernos de acuerdo para construir un Estado mejor, que se mantenga, que se sostenga con más impuestos, seguimos en esta pelea de dos posiciones que son comprensibles, pero al final hacen que nuestros estados sean poco eficientes y que tengamos una sociedad, por lo tanto, que también sea poco eficiente para producir riqueza. Si no tenemos un pueblo educado, si no tenemos movilidad social, si no tenemos buena infraestructura, va a ser difícil que produzcamos el tipo de riqueza o lleguemos al nivel de desarrollo que tienen los países con los que nos queremos comparar. Yo, em, son los perros, no sé si se escuchan por las ambulancias, que entran en angustia. Tengo 3 filtros que... ¿Se escuchan o no? No, Sí, se no. escucha, sí. Yo le saco unos 3 minutos, esto es cada 10 minutos una sinfónica. Esto no lo puedo controlar. Pato, yo pero me da la impresión sobre el tema de los impuestos que por lo menos visto desde mi posición, yo estoy mucho más disponible para discutir las herramientas de la competencia, del mercado, que son nobles para el crecimiento. Y siento que en la derecha chilena hay mucho menos disposición
a discutir genuinamente la necesidad de un Estado más grande. O sea, Sí. Ya, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, yo me considero una persona liberal, fui a la Universidad de Chicago, vivo en Estados Unidos, pero siempre le digo a la gente, mira, en Estados Unidos es un sueño socialista respecto a Chile. En Chile el Estado está muy ausente en muchas dimensiones. Tenemos que tener más Estado, pero también tenemos que tener un mejor Estado. Pero la derecha te dice, ya, yo estoy de acuerdo con tener un mejor Estado, eh, pero tenemos que primero hacer que el Estado funcione mejor. Entonces está toda esa disputa, pero también ha habido ideología por parte de la izquierda. Esta conversación nosotros la tuvimos, por ejemplo, a comienzos del 2014, y creo que tu candidatura presidencial del 2013 lo decía, ¿no? Bachelet lo que quería en esencia era estatizar a los colegios particulares municipales subvencionados. Y cuando tu sugerencia, que me parecía mucho más razonable, era decir, tenemos que invertir mucho más en las escuelas públicas. Y eventualmente, cuando invirtamos mucho más en las escuelas públicas, la gente va a pasarse a esas escuelas públicas y los colegios particulares subvencionados van a tener un cierto lugar y muchos de ellos van a terminar siendo absorbidos por el sistema público. Pero una cosa es, digamos, el objetivo podía ser el mismo, pero por dónde empezabas si hacía una diferencia, si hacía una diferencia sustancial. Y al final lo que terminó haciendo Bachelet fue comprando colegios particulares subvencionados para estatizarlos, cuando en realidad el primer paso y el paso más importante era hacer que la educación que ofrecía el Estado fuera mucho mejor e hiciera que muchas familias quisieran tener esa educación en vez de tener que pagar ellos por otra educación. aquí otra persona dice, afirma, sin libertad de la leo, sin libertad económica no hay crecimiento ni mejor calidad de vida. Yo ahí tengo una diferencia. Yo estoy leyendo a muchos economistas y me hice una conclusión en estos 3 meses adicional. No sé si es muy arriesgada, pero tomando una frase de Hobbes, el filósofo que decía, el hombre como lobo del hombre. Yo creo que el mercado como lobo del mercado es una realidad. O sea, el mercado abandonado a sí mismo, sin Estado, sin regulación, aumenta su poder de mercado, aumenta las trampas, aumenta la falta de competencia, aumenta los monopolios. O sea, creo que el mercado abandonado a sí mismo es un desastre. Alguien dirá, va lo mismo para el Estado, con una diferencia, que en algún momento el Estado es completamente insustituible, es inmanente a la organización del ser humano. El ser humano se organiza en la vocación del Estado, en la vocación de lo público. Sí, ahora los países que funcionan tienen un balance entre ambas cosas, ¿no? Tienen un Estado que es poderoso, pero es un Estado que se autolimita, porque el gran problema de un Estado demasiado poderoso es que termina ahogando la iniciativa privada, y lo que necesitamos es un Estado que sea poderoso, pero que no sea... Necesitamos un Estado que en ese sentido sea como un buen padre, ¿no? Que esté ahí para ayudar cuando se necesita, pero que no ande tratando de decirle a los hijos con quién tienen que salir, qué ropa tienen que usar, cómo tienen que comportarse todo el tiempo. O sea, creo que necesitamos que haya un Estado poderoso que garantice la libertad. Eso lo diría Luigi Zingales de la Universidad de Chicago con su libro este de salvar el capitalismo de los capitalistas. O sea, incluso los neoliberales están de acuerdo con eso. Pero la preocupación desde el lado de los neoliberales es, pero necesitamos evitar que el Estado sea este ogro benefactor que termine ahogando la iniciativa privada. Y eso también es una preocupación que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener presente. A ver, yo sé que tú entiendes eso, porque tú has tenido empresas y te ha tocado pagar impuestos mensuales y pagar sueldos mensuales. Entonces, sé que entiendes el mismo argumento que hacen todas aquellas personas que les toca pagar impuestos mensuales y reclaman porque el Estado no usa de forma eficiente los recursos. Entonces, sé que a ti no te tengo que convencer de eso, pero es un punto que desde la derecha es válido y es legítimo, y tenemos que evitar que el Estado se convierta en este ogro benefactor. Ahí en el chat, después léelo si tienes tiempo, está muy dividido el debate entre los que están pro regulación. Es interesante el choque de la contradicción. Yo estoy convencido de que la contradicción es fundamental y en Chile faltan contradicciones en términos del debate. El consenso empobrece muchas veces
el debate. Oye, una pregunta me la hicieron ahí media periodística, y a mí me interesa como latinoamericanista, como alguien que cree mucho en la integración como solución de mercado, incluso con mercado integrado, Estado desintegrado, etcétera. Creo que seríamos más felices. Una pregunta, ¿ahí gana Trump a tu juicio la próxima elección presidencial? No, tiene una buena chance de ganar si la economía se recupera, porque él va a decir, bueno, pasamos el coronavirus y logramos superarlo, elíjanme. Pero también tiene un problema porque está polarizando demasiado al país, ¿no? Y los estadounidenses quieren un país mejor y presumiblemente un país mejor para todos, no solo para algunos. Entonces creo que este discurso de odio de Trump le va a funcionar o va a ahuyentar a mucha gente. Ahora, la alternativa, Joe Biden tiene que ser lo suficientemente amplio para atraer a aquellos que odian a Trump, pero también para convencer a aquellos que dicen, bueno, pero la economía ha andado relativamente bien, hasta ahora con Trump no quiero perder eso. Y ahí creo que Biden tiene una oportunidad para mostrar que él puede mantener todo lo bueno de Trump y dejando atrás ese discurso de división. Yo creo que la elección va a estar bastante competida, no creo que sea algo que ya está decidido. Y sobre esto de abrirse a debates, hay algo que a mí siempre me ha parecido súper importante y me encanta por eso tener estas conversaciones contigo donde discrepamos en algunas cosas y concordamos en otras. Y es cuando yo llegué a Estados Unidos a los 17 años, siempre me acuerdo mucho de un póster en una de las clases que tenía en el colegio, un póster de Bertrand Russell, el filósofo inglés, que decía algo así como, yo jamás daría mi vida por mis ideas porque puedo estar equivocado. Entonces, a mí me parece que los gobiernos exitosos son esos gobiernos que tienen ideas y tienen principios, pero también son pragmáticos y están dispuestos a aceptar que si las cosas, otras cosas funcionan mejor, pues las vamos a hacer de esa forma. Lo que a mí siempre me ha generado muchas dudas son aquellos que están convencidos de que son dueños de toda la verdad. Cuando uno piensa que es dueño de toda la verdad, probablemente tiene un componente muy importante de equivocación. Y creo que los gobiernos y las organizaciones y las empresas, y ahí está un problema grande de Chile, funcionan mejor cuando tienen más diversidad. La diversidad en sí mismo es un valor. Por eso me gustó lo que hizo Bachelet, por ejemplo, en su primer gobierno de tener paridad de género. Y por eso no me gusta lo que hace Piñera de creer que los únicos que son capaces de solucionar problemas son los ingenieros comerciales de la Universidad Católica. Todos los equipos exitosos de todas las empresas exitosas, de todas las compañías exitosas del mundo, tienen elementos de diversidad mucho mayores a los que hemos visto, por ejemplo, en este gobierno en Chile. Sigue el debate mientras te escucho, siguen ahí peleando en el buen sentido de la palabra, debatiendo. Eh, Pasemos a México porque nos quedan pocos minutos y México es el otro gigante latinoamericano. Pues ya hemos hablado muy rápidamente de Brasil, de Estados Unidos. Eh, yo tengo un conflicto de interés político porque me gustaría que a México fuera un faro y me preocupa. Creo que reaccionaron tarde, creo que están haciendo esfuerzos serios. Me confunden porque creo que han tenido éxito en algunas cosas, pero veo hoy día mismo leí un pic en esta cosa televisiva del récord, de quién se lleva la medalla de oro. El problema. México hoy día, junto a Brasil, México alcanza hoy día, a mi juicio, a Estados Unidos y a Brasil como los países más críticos. Una explicación posible que son los países más grandes. Otra más adicional, que son tres líderes que son muy controvertidos, pero Andrés Manuel sigue siendo hiperpopular, transparente, que a mí me gusta, el liderazgo de Andrés Manuel. ¿Cómo ves tú México, Pato? Pues yo siento que se parecen a Estados Unidos, Brasil y México en que los tres presidentes son más ellos que las instituciones que representan. O sea, creo que Andrés Manuel le ha puesto demasiado peso a su liderazgo personal. Y yo confío mucho más en los liderazgos institucionales que los liderazgos personales. O sea, creo que Andrés Manuel, Trump y Bolsonaro comparten esto de que ellos son los que mandan. Y en eso también se parecen un poquitito al presidente Piñera, ¿no? Es un liderazgo muy vertical. Yo creo que a ninguno de los tres, ni a Bolsonaro, ni a Andrés Manuel, ni a Trump, y creo que tampoco al presidente Piñera, tampoco a Piñera, les gusta que alguien les diga, ¿sabe qué? Me da la impresión de que usted está equivocado. Y me parece que eso es una pésima forma de liderazgo. Creo que los líderes que no aceptan que les digan que usted está equivocado, los líderes que se juntan solo con gente que piensa igual que ellos, son muy malos líderes, son muy inseguros.
Los líderes necesitan tener gente a su lado, asesores, equipos de trabajo, gabinetes, con personas que tengan discrepancias con ellos y no tengan temor a expresar esas discrepancias. Y me parece que ahí el gran problema de Andrés Manuel es que nadie que piense distinto a Andrés Manuel se atreve a decirle las cosas directamente. En Brasil, si piensas distinto a Bolsonaro, te tienes que ir del gabinete. Y fíjate, en cierto modo en Chile también pasó un poco eso. Los que pensaban de forma algo distinta al presidente Piñera terminaron saliendo del gabinete, para bien o para mal. Marcela Cubillo, Isabel Pla, que tenían discrepancias con el presidente Piñera, prefirieron irse porque la percepción generalizada es que si tú no tocas al mismo ritmo de Piñera, te conviene irte. Si Piñera está tocando el ritmo correcto, entonces bien para todos y bien para Chile, pero si Piñera se equivoca, todos se van a equivocar con él. Y la gracia de tener equipos multidisciplinarios es que te hacen ver las cosas desde distinta perspectiva. Y yo creo que en eso Andrés Manuel López Obrador se está equivocando bastante en México también. Pato, para cerrar, porque siguen los saludos de mucha gente, mucho debate, preguntan por China, después podemos repetir esto por la cantidad de países, porque creo que la gracia de este diálogo es que hay una cierta elasticidad intelectual que permite ir con algo de conocimiento a hablar de los países sin ser muy frívolos y superficiales. Última pregunta para cerrar. Yo pedí la renuncia de Piñera en el medio del estallido. Dudé mucho porque soy muy enemigo de los políticos que piden renuncia. Y aunque estoy retirado del debate cotidiano, salí, por decirlo así, del closet en enero y pedí la renuncia. Me pareció que no, él era parte del problema. Y sé que tú también debatiste ese punto y lo conversamos en privado, nos recuerda algún espacio público. Yo hoy día retiré la pregunta de la pedida de renuncia de Piñera porque creo que no es prudente. Que hoy día lo que corresponde, estamos en un tema sanitario y que tiene que haber control. Entonces la pregunta en realidad es doble. Ayer un periodista menor, pero un periodista, instaló de nuevo y varios periodistas instalaron esta duda si Piñera pasaría agosto. Pregunta, son dos, en realidad. Uno, ¿tú crees que Piñera pasa agosto? Yo creo que sí, pero me gustaría mucho desde tu punto de vista. Y tercero, y segundo, Mañalich, y ahí yo tengo una duda interna, te lo confieso, yo aunque no estoy, no seré candidato, pero porque no creo que sea el momento de la cantidad de muertes ni hablar de eso, ni está en mi cabeza, pero hablo mucho con mi partido, soy militante, y estamos discutiendo si pedir la renuncia o no de Mañalich. ¿Cuál es tu? Yo creo que Mañalich es un problema hoy día grave, de credibilidad sanitaria. ¿Cuál es tu pregunta? Tu respuesta. ¿Pasa Piñera, pasa agosto, y si no sería mejor que Mañalich se fuera de una buena por todas? Pues yo creo que lo de Piñera, yo creo que sí pasa agosto, pero lo de Piñera es, los chilenos se querían divorciar de Piñera, entonces los chilenos y Piñera eran como una pareja que se quiere divorciar, y de pronto les avisaron que uno de los hijos tiene cáncer. Entonces hay que poner de lado todas las diferencias que tienes con Piñera porque pues uno de los hijos tiene cáncer y eso es mucho más importante y hay que solucionarlo ahora. Pero creo que Piñera ha desaprovechado la oportunidad, porque cuando un hijo tiene cáncer y tú te querías divorciar, existe una oportunidad para volver a encontrarte con tu pareja y empezar a construir algo juntos. Pero Piñera no ha sido capaz de hacer eso, entonces es como, tenemos que estar juntos porque tenemos un hijo con cáncer y tenemos que solucionar el problema, pero Piñera nos recuerda todos los días las razones por las que nos queríamos divorciar de él. Entonces, creo que en vez de aprovechar esa oportunidad, seguimos juntos y vamos a seguir juntos hasta que salgamos de esta pandemia, pero de nuevo, en vez de construir algo nuevo y en vez de reconocer errores y empezar a construir nuevo, nos acordamos todos los días que Piñera nos metía letra chica, lo de las cajas, de nuevo, es la misma historia de antes, o sea, Piñera sigue siendo exactamente el mismo y no aprendió ninguna lección. Entonces, cuando apenas termine el cáncer de nuestro hijo, apenas se recupere nuestro hijo, vamos a iniciar los trámites de divorcio. Y eso no significa necesariamente que Piñera se vaya antes, sino que Piñera ya fue lo que fue y pues no hay forma de salvar a esta relación. Ahora, respecto a Mañalich, yo no soy experto en temas de salud, pero me parece que Mañalich ha desaprovechado dos cosas, ¿no? Por un lado, se ha convertido en un vocero, que no es un buen vocero, y por lo tanto genera más miedos, más temores. Cuando yo voy al médico y el médico me dice, mira un examen y me dice, todo lo que yo creía antes ya no lo creo, pues yo me asusto y me voy a otro médico. O sea, si el médico los médicos me tienen que dar certeza. Cuando yo voy a un médico me tiene que decir, esto es lo que va a pasar y esto es más o menos lo que debiésemos esperar. Pero si el médico me dice, mira, no sé,
Y en fin, y el otro problema, creo, de Mañalich, que también como médico, es que cuando yo llego con otros médicos, o sea, otros médicos que yo conozco, en quienes confío, y empiezan a sugerirle cosas a Mañalich, y Mañalich se pelea con ellos, entonces yo me pongo a dudar, porque en vez de utilizar a esos otros médicos para construir una plataforma más amplia, más creíble, Mañalich se termina peleando con los médicos y creo que eso no funciona bien. Entonces, no sé si Mañalich se tenga que ir, creo que sería malo en este momento, pero sí creo que Mañalich debería actuar como tienen que actuar los médicos cuando conversan con los pacientes, dando seguridad a las personas y a su vez mostrando que hay equipos detrás y conversando, colaborando con otros médicos y hasta ahora no ha hecho eso. Oye, querido Pato, vamos a cerrar porque casi cumplimos la hora. Yo soy nuevo en Instagram, igual que tú, en esta dinámica, y estamos aprendiendo, hubo mucha gente, hubo un muy buen debate. Eh, a fines del siglo XIX, Bergson, junto a otro filósofo, discutía si las imágenes eran el envoltorio de una idea o las imágenes eran la idea. Creo que aquí juntamos dos cosas, un debate con imágenes, porque estamos en un video, imágenes con esta cantidad de metáforas. Gracias, y repetimos y hagamos después otro sobrevuelo eh, con aspiraciones grandes sobre los países y los liderazgos, ¿te parece? Me parece, muchas gracias por la invitación. Lo pasé muy bien, creo que fue súper entretenido y me encantaría volver a conversar contigo de estos temas acá en Instagram Live. Y saluda a tu gran familia y a tu familia norteamericana. Ya hablaremos. Beso y abrazo a todas, porque vamos a seguir leyendo, sigan escribiendo, vamos a seguir leyendo. Esto no pueden seguir escribiendo, perdón. Ahora se corta. Entonces, pero leeremos con Pato lo más probable y podamos responder al menos en Facebook, lo vamos a copiar en Facebook esto, y les mando un beso, un abrazo, y gracias nuevamente por este intenso debate. Gracias, Pato, y buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.